Hola Creatilover, bienvenido a este canal de Acrylic Pudding o acrílico fluido. En este video tutorial me iré paso a paso para enseñarte cómo puedes crear 4 efectos diferentes haciendo una simple y sencilla modificación en la técnica de arrastre. Aprenderás a tener el control sobre tus creaciones y podrás decidir qué efecto deseas lograr sin dejar el resultado al azar ni conformarte con lo que surge. Este ejercicio lo estoy haciendo con pigmentos preparados con medium de barniz base agua. Si quieres que haga este ejercicio con acrílicos, déjame en los comentarios y ponme, sí, Blanca, hazlo con acrílicos. Ahora quédate hasta el final para que puedas comprobar cómo unas simples modificaciones genera efectos diferentes. Pinté una línea en el lienzo solamente para explicarlo, que voy a vertir 2 colores y es crucial que prestes atención a este detalle, ya que es uno de los aspectos que nos ayudará a comprender mejor cómo funciona el acrylic pudding. Para cubrir el lienzo, personalmente prefiero no desperdiciar demasiada pintura, por lo que no voy a cubrir el lienzo completamente. Solo pondré la cantidad de pintura que yo considero es necesaria para que los efectos abran, se extiendan y cubran adecuadamente el lienzo. Solo si es necesario añadiré más pintura en las áreas que hagan falta. Algo que tienes que considerar para lograr diferentes efectos es la técnica que vas a usar para vertir los colores. Cada técnica de vertido es un factor determinante en el resultado. Esto es porque cada técnica tiene su propio impacto en cómo fluye y cómo se mezclan los colores entre sí. Como podrás observar, para hacer este ejercicio yo vertí la pintura de la forma más fácil que existe. Te invito a experimentar con diferentes técnicas de vertido y observa cómo cada modificación, por pequeña que sea, puede transformar nuestras creaciones. No tengas miedo de probar y experimentar todas las veces que sean necesarios. Los mejores efectos surgen de la experimentación, no lo olvides. Antes de continuar, haré una pausa para decirte que si tú me sigues y te gusta mi contenido, te invito a convertirte en miembro del canal. Tendrás acceso a contenido exclusivo para miembros. Ahora prepararé en color negro y blanco el activador celular y lo haré muy fácil. Solo pongo de 3 a 4 gotas de aceite de silicón a cada color y lo mezclaré muy poco. Ahora aplicaré la técnica de arrastre combinando los colores del fondo con los colores con los que voy a hacer el arrastre. Esto nos permitirá ver cómo esta combinación influye y marca la diferencia en los efectos que creamos. Es decir, que arrastraré la pintura blanca sobre un fondo negro y viceversa. También arrastraré el blanco sobre el blanco y lo mismo con el negro. Es aquí donde empieza la magia, cuando comprendemos que al combinar los colores del arrastre con el fondo genera un contraste que nos abre múltiples posibilidades. Por ejemplo, el arrastre de pintura blanca sobre un fondo blanco producirá un efecto diferente al arrastre de la pintura negra sobre un fondo blanco. Pero esto pareciera obvio, lo que tenemos que hacerlo es de manera consciente para crear efectos específicos que reflejen lo que tú quieres. Tengo varios videos en mi canal donde explico cómo se hace la técnica de arrastre paso a paso, pero aquí te voy a dar un pequeño resumen. Pon la cantidad suficiente de pintura sobre la espátula sin que escurra. Después deslízala muy lentamente y apenas rozando la pintura. Y no olvides que después de cada arrastre siempre tienes que limpiar la espátula para que tus colores no se ensucien. En este canal siempre los motivo a experimentar y este es el gran ejemplo de cómo la experimentación y la práctica te permite descubrir cómo crear efectos. Ahora te dejo para que disfrutes el proceso y observes cómo surgen los efectos. Más adelante los vamos a comparar.
No tuve necesidad de agregar más pintura, solamente quedaron esos pequeños puntos que los cubrí muy fácilmente, solamente tocando con pintura. No sé qué opinas del resultado de este vertido, pero me encantaría saberlo. Si bien cada modificación de color generó efectos diferentes, cada efecto aporta su propia belleza y en conjunto el resultado quedó armónico. ¿O tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Así que te invito a que juegues con estos efectos que te ayudarán a comprender cómo pequeños ajustes pueden transformar tu obra, brindándote el control absoluto para alcanzar el resultado que tú deseas. Si te ha gustado este video, déjame un comentario diciéndome cuál de estos efectos te gustaría usar en tu próximo proyecto. Y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría que repitiera este experimento pero con pinturas acrílicas en lugar de pigmentos? Si es así, escribe en un comentario: sí, Blanca, hazlo con acrílicos. Y si este video te ha sido útil, me ayudaría muchísimo si lo compartes en tus redes sociales. Recuerda que el pouring es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluya la creatividad. Si quieres aprender y dominar esta técnica de pintura, puedes hacerlo tomando clases conmigo vía online. El enlace para programar tu clase te la dejaré en la descripción de este video y en un comentario fijado.